Lo que ven en la pantalla es lo que envié al encuentro de jóvenes investigadores y de lo que va a tratar esta ponencia. Sin embargo, antes quisiera leerles unas palabras de introducción que diseñé en estos días y que voy a tomar en cuenta en los 15 minutos que me corresponden, siendo las 12:57, para acabar a la 1:13. Quiero agradecerle al Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de nuestra querida Universidad San Marcos, la Decana, por hacer posible este espacio de confraternidad bibliográfica, de conversación conceptual, de discusión metodológica, en momentos en los que la educación universitaria está en riesgo por otra enseñanza de rigurosidad tan firme como la de la fachada Bamba, de vehemencia tan constante como la de la editorial Fantasma, o de compromiso tan severo como la de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. ¿Qué sería una investigación? ¿Qué sería una investigación después de todo, sin bibliografía, conceptos y método? ¿Y qué sería de nosotros sin la amistad, el diálogo y la diferencia? Valoro mucho que se lleve a cabo esta fiesta académica, reunión del intelecto, brindis del furor, porque hacemos frente a los intereses de aquellos que quieren un Perú sin investigación porque les genera un rédito económico mantenernos en esa posición. Ahora sí, al meollo del asunto. Mi investigación se titula Ética de la narrativa en un suplemento cultural, exégesis de los artículos publicados durante el Bicentenario. El suplemento al que me refiero es el dominical del diario El Comercio, que fue fundado en 1953 por el filósofo Francisco Miró Quesada Cantuarias, no Garland, que es el arquitecto, sino Cantuarias, el profesor de San Marcos desde la década de los 40 hasta los 70, y el lapso analizado fue el 2021 y el objeto estudiado, las portadas escritas por la experimentada periodista cultural Caterine Subirana Abanto. Todo esto está impulsado además por la intención que tengo de proponer a la Escuela Profesional de Filosofía y de Comunicación Social un observatorio crítico de los medios de comunicación de nuestro país. Y quienes estén interesados, saludaría mucho su gentileza escribiéndome un correo al que ven subrayado de amarillo en pantalla. Antes de compartir mis resultados de la investigación de lo que después de todo se trata este evento, quisiera esparcir los conceptos que utilicé de ética, narrativa y cultura en líneas generales. En líneas generales podría decir que toda narrativa es concebida desde una cultura que es vigilada por una ética. Y en líneas más específicas, ubicadas en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, en la tercera edición de 1951, podría decir que ética es la doctrina de las costumbres, la fuerza del hábito, la constancia del merecer. Según la propuesta aristotélica, mencionada en esta fuente, las virtudes éticas son prácticas porque derivan en un fin, desembocan en un objetivo como la valentía, la moderación y la justicia, mientras que las virtudes dianoéticas no construyen, mientras que las virtudes dianoéticas no lo hacen, construyen, sedimentan las bases de los principios, como la sabiduría y la prudencia. Además, las primeras, me refiero a las éticas, obedecen y son leales a la vida pública. Tengamos en cuenta que los griegos tenían muy presente la vida política en la vida personal. O mejor dicho, deslindarlas, separarlas, era casi imposible. Conceptos como polis, arete, paideia dan cuenta de ello. Según la propuesta de Rickert, un idealista alemán mencionado por Ferrater en la página 205 del diccionario que mencioné, diferencia la naturaleza de la cultura, ya pasando al segundo concepto que les mencioné, que iba a abordar del lado de la filosofía, porque también quiero que alcance tiempo para explicar los que están del lado del periodismo y luego hacer la combinación de ambos al momento de mostrarles el resultado de este trabajo. Según la propuesta de Rickert, citada en la página 205 que acabo de mencionar, la naturaleza, en contraposición de la cultura, es el conjunto de lo nacido por sí, oriundo de sí y entregado a su propio crecimiento. Es interesante cómo las preposiciones aquí, a, por, de, tienen una relevancia incluso mayor a la de los sustantivos. En contraposición de la cultura, como mencioné.
la cual, me refiero a la cultura, es objeto o proceso de la incorporación de un valor. A diferencia de la definición de naturaleza, en la cultura encontramos que el valor es una variable sustancial en términos aristotélicos, entendidos como en la definición está la esencia de lo que estamos estudiando. Tiende a un valor y está subordinada a él. Ejemplo, que menciona Mora, la idea de Rickert. La estatua, que es, desde el punto de vista de la naturaleza, un trozo de mármol, cuyos caracteres estudia la física y la mineralogía, es, desde un punto de vista de la cultura, una forma valiosa, un objeto al cual está incorporado el valor de la belleza o el valor de la utilidad. Sería conveniente también ser críticos con esta definición. Por ejemplo, en dos sentidos. Uno, que la cultura no está a merced de un solo grupo, sino que pueden haber varias y también divididos en los intereses de cada uno. Por ejemplo, al lado de la terraza del segundo piso de letras encontramos un espacio vacío que también podría ser llenado en su totalidad por un valor que un grupo de estudiantes de una de las escuelas profesionales, literatura, lingüística, filosofía o cualquiera de las otras, le dé. En este ejemplo, en el vacío que hay frente a la terraza de letras, que cada uno de nosotros seguramente ha visto al momento de estudiar o tomar un café, podemos depositarle el valor del que hablaba Rickert y que no está en el objeto de la naturaleza, es decir, las piedras, el escombro y la indiferencia de las autoridades para hacer algo al costado de nuestra facultad. Otra cita es la de los objetos de la cultura. Son así objetos formados, transformados por el espíritu, seres sobre los cuales el espíritu ha pasado. El concepto de espíritu aquí ya se vierte y da un salto de lo griego a lo moderno, porque se entiende como idealismo alemán. Otra cita interesante es la de: la cultura no es solamente lo creado, lo formado y lo transformado, es también el acto de esta transformación, el proceso de la actividad humana que se objetiva en los bienes. A este proceso se llama habitualmente espíritu subjetivo, a diferencia del espíritu objetivo de la vida humana objetivada, que constituye el orbe de los objetos culturales. Es la 1:04 y todavía tengo 10 minutos para dividirlos entre el último concepto, que está relacionado al ámbito filosófico, y luego mencionar los otros tres relacionados al periodismo y terminar con los resultados. Como mencioné, los tres conceptos ejes son los de ética, narrativa y cultura, y con narrativa se parece de algún modo a lo mencionado por Martín hace unos momentos en su ponencia, y también la crítica a la radicalización que mencionó Giancarlo en su ponencia. Podríamos vincularlos para hacer de todo esto un amalgama de definiciones. Estaba en esta parte final de periodismo que utilicé para ella la cuarta entrada de la acepción feminismo analítico en la enciclopedia de Stanford, una enciclopedia virtual, a diferencia de la del diccionario que mencioné, el libro de Mora. ¿Por qué escogí feminismo analítico en esta parte? Porque me llama la atención cómo, con los casos publicados a lo largo y ancho del 2021, se puede presentar la hipótesis de que los textos de Subirana podrían leerse en clave de una feminista analítica llamada Pierana Garabasso, que también es mencionada en este artículo de la enciclopedia de Stanford. El feminismo analítico tiene un deseo central en lugar de una doctrina central. Esta apertura frente al feminismo posmoderno es crucial porque las hermana o las acerca más que distanciarlas en objetivos. Afirmaciones sobre opresión, de negación de derechos, para la mayoría de la filosofía y en particular la analítica, el peso que le da lo analítico es darle el estatuto de verdadero o de falso para después justificar cada uno de estos hechos y conceptos en el marco de las políticas y reflexiones que se hagan al respecto, ¿no? Sin embargo, lo feminista, porque hasta aquí solamente es analítico el
ejemplo de usar el lenguaje, hacer experimentos mentales, ofrecer contraargumentos. Lo feminista viene cuando se hacen conscientes las filósofas de cómo algunos conceptos en la historia han sido sesgados por juicios de los hombres y además hace un filtro interesante con los diversos sistemas de desigualdad social, género, etnia, clase, capacidad y orientación que estudian y que encuentran. Esto, ahora voy a hacer un salto a lo periodístico, como ven en la pantalla, para mostrarle los resultados, para mostrarle unos títulos que son de los que voy a profundizar y detallar. Hace un momento mencioné lo que proponía Pierana Garabasso, la filósofa analítica, en relación al filtro y la conciencia que tienen en sus estudios, porque afortunadamente para la sociedad peruana y este diario en particular, porque también esta investigación está ceñida en un marco un poco más grande en donde quiero en una próxima ponencia diferenciar cómo el dominical, el objeto de estudio de este trabajo, empezó en 1953 sin ser anacrónico, con temas vinculados a género, y cómo en el 2021, cumpliendo el bicentenario de la República, se actualiza y se muestra. Los títulos que quiero mencionar son los siguientes relacionados a este punto de la enciclopedia de Stanford. Liderazgo y maternidad, el rescate de Zarela, feminismo en el nombre de Alá, sexualidad bajo demanda, y los otros temas que ya no son feministas, sino cientificistas de género y políticos, son los que vemos en esta tabla de la selección que hice bajo los criterios que leen en la pantalla. De los 21 artículos, estos son los 11 que seleccioné, y ahora vamos a profundizar en los temas de periodismo, porque estos fueron los lentes que utilicé para leer y asociar todo lo que les estoy contando. La agenda setting, o la configuración de las cosas que vemos en el día a día, yo me limito al tema escrito, pero también podría calzar sin problema al término radial, televisivo y de plataformas virtuales. Pero yo me remito al medio que está participando y está mostrando su funeral en la actualidad, que es el medio escrito, y me refiero al concepto de agenda setting al que define MacCobb en 1996, como aquello que genera la discusión pública y además es determinado por los medios de comunicación bajo sus criterios. Incluso asegura que estos tienen, me refiero a MacCobb, estos tienen la capacidad de desviar la información a costa de otra más relevante que merece más atención según, repito, los criterios, ya sea del periodista libre o del periodista esclavizado por la corporación en la que trabaja. Los ciudadanos tienen en sus mentes las ficciones que los medios deciden que tengan, dice Walter Lippmann, citado por Rubio, otro trabajo del 2009. Insiste Lippmann en que estamos construyendo imágenes mentales fiables del mundo que queda fuera de nuestro alcance. Y más tarde, Rubio, otro autor, menciona que la propaganda política, los medios, las imágenes individuales, el egocentrismo y la manipulación tienen que ver más con una opinión pública, cognitiva, que racional. La racionalidad filosófica sobra en estos parámetros porque lo cognitivo y emotivo, en el peor de sus sentidos, porque si bien incluso para lo racional, lo emotivo es fundamental para asociar conceptos y emociones, mejor dicho, sentimientos, en este caso no sucede así. Y es también menester mencionar la asociación que hay con McLuhan y con el mismo Platón en términos de la agenda setting, dos filósofos, uno griego y otro contemporáneo, que profundizan mucho en los mitos y en cómo el medio es también el mensaje a su vez, en términos de McLuhan, y en Platón, la metáfora que podemos hacer comparando esta propuesta de la agenda setting con lo que se ve en la caverna, que realmente no es la esencia de las cosas. Me quedo con menos tiempo, ha volado, es la 1:12, así que voy a acabar explicando
justo, Piero, a ver, unos 2 minutos y creo que ya vamos terminando para, Sí, sí, para darle paso al siguiente ponente. sí, Dale, dale, dale. voy a hacerlo en un minuto. Vemos en esta tabla 4 columnas. El de las narrativas es el que voy a explicar a continuación porque los presupuestos filosóficos ya los expliqué o bien pueden inferirlos ustedes, público distinguido. En las narrativas, ¿qué caracteriza a la narrativa de amenaza global? Que por cierto son conceptos de Robert y Lamb, publicado en 2021. ¿Qué caracteriza a la amenaza global? Pues es el sexto de las narrativas y lo que caracteriza es que se puede perder todo, como su nombre indica, y además que el crecimiento económico no es lo más relevante. El crecimiento económico no es tan relevante como la cooperación para que la estabilidad del planeta esté en rigor. Invito a todos a leer estos artículos de la periodista que están en la Biblioteca Nacional o en cualquier otro archivo de su preferencia, pero esa ha sido la exégesis que he hecho de cada uno de ellos. Luego, en Populismo de Izquierda, lo que resalta el autor Robert C. Lamb es cómo el bienestar es crucial para el desarrollo y cómo la pobreza está vinculada directamente al atraso. Y finalmente, el poder de las corporaciones, que es, como vemos aquí en esta tabla, la tercera narrativa que destaco, viene a ser la cuarta narrativa que defiende las transnacionales y el poder del mercado en ellas, sobre los estados que son indefensos frente a grandes marcas que deciden y deshacen en los países que se les da la gana. Muchas gracias a todos por su atención. Eso sería todo y espero atento a cualquier intervención.